Buenas tardes para todos. Porfa, si pueden ir enviando una captura de pantalla al grupo de WhatsApp para poder avisar también a los demás compañeros. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos los que están presentes el día de hoy. Yo creo que se van a ir sumando más compañeras también en el transcurso de la clase. Así que para hacer honor al tiempo, vamos a ir comenzando. Bienvenida Gabriela, bienvenida Romina, Sandra, María, bienvenida también Mirna, Antonia, Sofía. Bueno, en esta tarde fría, nosotros continuamos y ya vamos terminando de a poquito este módulo 6, el cual hoy vamos a aprender cosas súper interesantes, eh, porque, como les dije también, vamos a estar aprendiendo términos y vamos a estar aprendiendo en qué vamos a estar usando estas técnicas, ¿sí? Ya estuvimos viendo tipos de cortes, ¿verdad? En otro curso también ya algunos participantes estuvieron enviando hoy en la mañana las prácticas de los cortes, ¿verdad? Ya estuvieron eh,
haciendo alguna comida y practicaron los cortes, entonces enviaron al grupo de WhatsApp. Así que también para este grupo les invito a que cuando van a cocinar practiquen los cortes. De igual forma ya tienen los videos, tienen esta imagen también que ya les mandé. Entonces, siempre que practiquemos, vamos a ir perfeccionando nuestros cortes, ¿sí? ¿Me pueden confirmar si se escucha bien y si están viendo bien la pantalla antes de poder empezar? Sí, profe, se ve bien, muy bien. Buenísimo, muchas gracias, Antonia. Bueno, Se te escucha muy bien, profe. genial, Mirna, muchas gracias. Gracias también, Gabriela. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poco de qué son las salsas, qué son los fondos, a qué se le llama caldo, ¿verdad? Entonces, todo esto nosotros tenemos que manejar porque vamos a encontrar también en diferentes recetas, ¿sí? Vamos a encontrar en una receta donde nos dice media cebolla, un ajo, pollo en juliana y después encontramos fondo de ave, por ejemplo, o fondo de tal cosa. Entonces, para eso nosotros tenemos que manejar estos términos, ¿sí? Primeramente tenemos el concepto de un fondo. ¿Va? Eje dice fondo, ¿qué significa? El fondo se obtiene a llevar a ebullición productos como carnes, huesos y verduras y generalmente se preparan en 2 por 1. ¿Qué significa? 2 partes de líquido, una parte de materia prima y sirve como alimento en sí mismo, pero eh, es frecuentemente usado como base para preparar otros platos como sopas, salsas, consomés o guisos. Básicamente, un fondo es un líquido que sería agua donde nosotros hervimos ya sea hueso de carne, pueden ser verduras, puede ser hueso de pollo, ¿verdad? ¿Para qué? Para darle un mejor sabor a un preparado. Un fondo no es una comida. Un fondo es un líquido saborizado prácticamente. Y hoy en día conocemos lo que son los calditos, ¿verdad? Estos calditos Nor, por ejemplo, que vienen en cubos con, uno es carne, fondo de carne, caldo de carne, otro es fondo de ave, otro es fondo de pescado, otros son, se le llama fondo de verdura, ¿sí? Esto nosotros encontramos, pero también nosotros podemos hacer nuestros propios fondos. Y hay veces que particularmente yo, ¿cómo hago un fondo de verdura? Normalmente cortamos la cebolla, pelamos, dejamos que sería la parte que no se usa, que es la cáscara, por ejemplo, o rallamos, pelamos una zanahoria, se queda también una cierta parte, y otros vegetales que hay partes que no usamos. Todo eso yo puedo poner en un fondo, en un líquido, y llevar a ebullición para tener un propio fondo. O si quiero un mejor sabor, bueno, puedo utilizar estos caldos o este fondo que normalmente también se vende para saborizar salsas y otros platos, ¿sí? Bueno, tenemos los fondos, se clasifican en los fondos claros, fondos oscuros, ¿sí? En este caso, los fondos claros son los caldos que no toman coloración y son de un sabor más delicado. Pueden ser de carne de ave, de pescado y las que son de verduras, ¿sí? El fondo claro se emplea para sopas, cremas y velutes, que sería un tipo de salsa también que vamos a entrar después. Y los fondos oscuros, ¿sí? Son los caldos que se preparan dorando intensamente los huesos y la carne al horno. De ahí
su color tirando hacia el marrón, ¿sí? Los fondos oscuros son base de salsas oscuras, también para la confección de otras comidas, ¿verdad? Entonces, tenemos dos tipos de fondo, oscuros y claros, ¿sí? En este caso, el claro se hace a base de ingredientes de carne un poco más suaves, coloraciones más suaves como el pescado, el pollo, ¿sí? Y los fondos oscuros es donde se usan huesos de carne de vaca, por ejemplo, ¿sí? Entonces estos son los dos fondos. Yo no puedo hacer una salsa blanca y ponerle un fondo oscuro. Obviamente mi salsa blanca va a tender a ser un gris, ¿verdad? Entonces esas cosas también es importante manejar para poder incorporar y para poder mezclar bien todos los ingredientes, ¿sí? Seguidamente tenemos las sopas. Por un lado están los fondos, por otro lado están las sopas, ¿sí? Eso también es importante diferenciar. ¿Qué es la sopa? La sopa es un alimento, un plato alimenticio de base líquida, generalmente agua, ¿sí? Y culinariamente es más elaborada que un caldo. Un caldo es solamente la mezcla de una materia prima y agua y se hierve y ya está. En cambio, la sopa ya es un poco más trabajada. También es líquida, tiene más sabor, pero es más trabajada, ¿sí? Cuando se preparan las sopas, se van añadiendo los caldos o fondo de base, los ingredientes que darán nombre a la misma, según los ingredientes que se añadan, con propiedades nutricionales y sabor característicos. La sopa toma su nombre, ¿verdad? En este caso, sopa de pescado, sopa juliana, sopa de espárragos, sopa de arrachas, sopa de cebollas. Obviamente, de acuerdo al ingrediente principal, normalmente lleva su nombre, ¿sí? Los condimentos empleados con frecuencia son la sal, la pimienta, el pimentón, que sería el pimentón dulce que encontramos nosotros, que es el rojito, el perejil y otras especies también, especias, ¿sí? Existen otros ingredientes igualmente indicados para espesar este tipo de plato, como las pastas cortas secas y el arroz. También se le puede agregar un poquito de arroz, un poquito de pastas, ¿sí? A las sopas. La clasificación de las sopas. Las sopas se clasifican según su densidad y también según su temperatura, porque existen sopas que se consumen también frías, ¿sí? No necesariamente calientes, ¿sí? Según su densidad, en este caso es de acuerdo a dos grandes bloques, según su densidad. Tenemos las sopas claras o livianas y las sopas ligadas o cremas. Esto sería según su espesor, ¿sí? Las livianas son más líquidas en la que el caldo determina el sabor, ¿sí? Esta categoría entran los consomés. Consomé es como, está entre la mitad de una sopa y la mitad de un fondo. Es como un fondo más elaborado, ¿sí? Las sopas ligadas o cremas, en estas sopas se trituran los ingredientes cocidos, generalmente verduras, en puré y se ligan con una nata o con un rux. ¿Qué sería se ligan? Se ligan significa que se espesan, que se hace más espeso gracias a la crema de leche o al rux, que después vamos a aprender cómo se hace un rux, ¿sí? En las sopas llamadas veloutés se parte de un rux y se diluye con un fondo claro. Se pueden añadir yema de huevo, también más crema, ¿sí? Para espesar más. Y luego tenemos los potajes, ¿sí? Que generalmente son con legumbres
y un sinfín de sopas en las que los ingredientes se sirven en el caldo. ¿Sí? Es mucho más espesa también. Los potajes son como una crema muy espesa ya. ¿Sí? Y luego tenemos según la temperatura. Como les dije, tenemos las sopas frías y las sopas calientes. En España, por ejemplo, hay una sopa muy tradicional que es el gazpacho, que se hace una sopa bien fría de tomate que se consume en el verano en España y es muy tradicional. O sea que el gazpacho es una sopa fría. Nosotros no estamos acostumbrados a consumir sopas frías, pero en otros países, como en este caso en España, sí. Entonces existen diferentes tipos de sopas según su espesor o según su temperatura, ¿sí? También tenemos las sopas especiales que se denominan, llevan el nombre dentro de sus ingredientes, productos caros o extraños. Cualquier sopa especial forma parte de alguna clasificación. También tenemos las sopas nacionales. Son preparaciones características de una región o país. No se clasifican en algún grupo especial, pues sus procedimientos son muy variables. Se tienen que respetar los ingredientes y los procesos de producción, ¿sí? Y por último, las sopas de verdura. Son preparaciones, ¿verdad?, que se hacen con un fondo, ¿sí?, ya sea de ave, de res o de verduras, y verduras de temporada. Se puede agregar alguna carne para enriquecer su sabor. Al final de la preparación se incorpora alguna crema o algún espesante también, que ya es optativa, ¿sí? Bueno, algunas observaciones para tener en cuenta. Los huesos óptimos para preparar un consomé de res es el asado de tira, el cual se blanquea en agua fría durante 15 minutos. Ya estuvimos viendo qué es blanquear, ¿verdad? 15 minutos después de su ebullición, antes de originar el fondo primario, ¿sí? El jugo de limón también, perdón, las sopas velouté a base de vegetales, el nombre deriva del ingrediente principal, no incluyen los tubérculos ni almidones o féculas, ¿sí? Entonces, algunas observaciones a tener en cuenta en las sopas. De repente, algunas observaciones son muy técnicas, entonces no voy a repasar porque quiero enfocarme en otros puntos que sí les va a servir más a ustedes, ¿sí? Bueno, seguidamente tenemos el RUX. Ya estuve mencionando qué es el RUX, cuál es su función. El RUX espesante, es un espesante, o sea que el RUX, la función que cumple es espesar un líquido para que se vuelva salsa, ¿sí? ¿Y qué sería? Es primeramente una mezcla de harina y materia grasa que puede ser margarina o manteca en cantidades iguales. O sea que si yo tengo 100 gramos de harina, tengo que tener 100 gramos de manteca, ¿sí? Siempre tiene que ser en cantidades iguales. Y si mi RUX necesita en la receta 100 gramos, entonces yo tengo que tener 50 gramos de harina, 50 gramos de manteca, ¿sí? Si a mí me piden una receta 200 gramos de RUX, genial. 100 gramos de manteca, 100 gramos de harina, ¿sí? Esa sería la proporción siempre. Entonces, el RUX primeramente está compuesto por el 50% o la mitad harina y la mitad manteca. Segundo, el proceso de elaboración consiste en derretir suavemente la manteca y agregar la harina lentamente hasta formar una mezcla homogénea, ¿sí? Esto yo les voy a mostrar también en el video cuando hagamos la salsa bechamel, que sería la salsa blanca, ¿sí? Vamos a hacer el RUX
y vamos a hacer la salsa en sí. En este caso, primero lo que se hace es, se derrite la manteca en una sartén. Una vez que se vuelva líquida, se agrega de una la harina y se mezcla hasta conseguir una pasta. Es como una pasta muy húmeda. Entonces, a partir de ahí, se vuelve un rux, ¿sí? Y también cocinar el tiempo adecuado de acuerdo al tipo de rux que quiero. Pues como ustedes saben, existen infinidades de salsas, ¿sí? Tenemos las salsas, eso vamos a aprender también, pero tenemos algunas de las salsas que vamos a aprender. Es la salsa bechamel o la salsa blanca que se hace a base de leche, ¿sí? Que es la famosa salsa blanca que conocemos. Y ese, por ejemplo, lleva un rux blanco. ¿Cómo yo puedo tener un rux blanco, un rux rubio o dorado o un rux oscuro? ¿Cómo? Determina el tiempo que se está cocinando en el fuego. Si yo quiero un rux blanco, bueno, derrito mi manteca, agrego mi harina, mezclo todo y ya está. Ahí ya tengo mi rux blanco. En cambio, si quiero hacer un rux rubio, derrito mi manteca, agrego mi harina, mezclo todo, formo una pasta y cocino 3 a 5 minutos más. Para, a medida que se va cocinando en la sartén, voy teniendo un rux un poquitito más oscuro. Y luego tenemos el rux oscuro, que es el mismo proceso, pero lleva más tiempo en la sartén, ¿sí? Y generalmente se usan para las salsas oscuras. Una salsa demi-glace, por ejemplo, y otras salsas oscuras también, ¿sí? Bueno, entonces esto es básicamente un rux. Un rux es un espesante que me ayuda a mí a espesar algunas salsas. Si quiero hacer una salsa blanca, utilizo un rux blanco, perdón, un rux, sí, claro o blanco. ¿Y cómo hago un rux? Si necesito 100 gramos de rux, necesito 100 gramos de rux, sería 50 gramos de harina, 50 gramos de manteca. El proceso es en una sartén, pongo en el fuego, agrego mi manteca, se derrite. Una vez derretida, echo mi harina y mezclo bien hasta formar una pasta. Ese es el proceso del rux. Todo eso vamos a estar haciendo en la práctica, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el proceso para tener en cuenta a la hora de hacer un rux? ¿Sí? A la hora de hacer un rux. Primeramente, puede ser un rux frío o un rux caliente. Primeramente, se incorpora el fondo caliente, ¿verdad? Perdón, incorporando a un fondo caliente. Si tenemos mi rux, si yo tengo mi rux recién hecho, va a estar caliente, ¿sí? Si dejo reposar ahí, bueno, reposo, dejo ahí, voy a hacer otra cosa, se enfría. En este caso, si yo ya tengo mi rux frío, se utiliza o se espesa esa salsa a través de calentar. Si yo voy a hacer una salsa blanca y mi rux ya está frío, lo ideal sería llevar a fuego mi leche antes de agregar mi espesante, ¿sí? O sea que si mi rux está frío, mi leche tiene que estar caliente. Si mi leche está frío, mi rux tiene que estar caliente, ¿sí? Esa sería más o menos la recomendación, en sea cual sea el caso. Si tengo rux frío, tengo que tener mi líquido caliente. Si tengo mi rux caliente, tengo que tener mi líquido a temperatura ambiente o frío, ¿sí? Bueno, esta es un poco la proporción. Vamos a ver algunos números, pero me imagino que en algún momento ya se habrán preguntado por qué mi salsa me sale muy espesa o por qué mi salsa me sale muy líquida.
En este caso varía tu salsa de acuerdo a la cantidad de espesante que tiene. Obviamente, si yo le pongo más espesante, va a ser más espeso, va a ser más cremoso. Obviamente, si le pongo menos, rux, menos espesante, mi salsa va a ser más líquida, ¿sí? Y es lo mismo hacer una salsa blanca para comer pastas y es la misma a la que yo tengo que hacer para hacer un relleno de empanada de jamón y queso, por ejemplo. ¿Alguien me puede responder? Pueden responder en el chat o pueden encender su micrófono. La pregunta es, ¿la misma salsa blanca liviana puedo usar para hacer sal, para hacer una pasta? Y también puedo usar para hacer relleno de empanada o no. ¿Se puede o no se puede? Una salsa blanca liviana, muy ligera. Sí se puede, profe. Se puede. O sea que vos podés hacer una salsa blanca livianita, bueno, se queda pones para comer tu pasta súper bien. Y después esa misma salsa vos podés usar en tu relleno de empanada. No te va, al comer no se va a caer todo tu salsa. Dice Mirna, depende, creo, profe, porque para la empanada debe ser más sólida. Así mismo. Depende mucho de cuál va a ser mi producto, si es que mi salsa va a ser más ligera o más espesa. Por ejemplo, para hacer una salsa para comer en una pasta, tiene que ser más liviana, tiene que ser más ligera. O sea que tiene que tener menos espesante. En cambio, si yo quiero hacer una empanada de jamón y queso, tiene que ser bien sólida, bien espesa. ¿Por qué? Porque si no, al comer se me va a derramar todo. Yo no quiero que pase eso, porque para una empanada se tiene que quedar firme, quieto. En cambio, para una pasta, como que la pasta ya es pesada, si yo como con una salsa sólida pesada, no va a lucir, no va a quedar bien y tampoco es lo recomendable. Entonces, de acuerdo a qué producto voy a hacer, es qué tipo de espesor o qué tipo de salsa voy a hacer, ¿sí? Y eso depende de la cantidad de materia, perdón, de rux que tenga mi salsa. Y acá tenemos un cuadro donde dice salsas livianas o finas, salsa mediana, salsa pesada o espesa y muy espesa, ¿sí? Por eso les hice la diferencia. En una pasta, para comer con unos ravioles, una salsa blanca tiene que ser livianita, tiene que ser fina. Para comer en una empanada y poder mezclar bien y poder cargar mi empanada, tiene que ser muy espesa. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, por ende, tiene que tener más rux, se tiene que espesar más. Y acá tenemos la proporción. Acá, en esta parte, pueden acercar desde su celular. En esta columna que está acá, nos dice la cantidad de líquido. Acá nos dice 1 litro en todo. 1 litro, 1 litro, 1 litro, 1 litro. ¿Sí? Vamos a hacer una salsa blanca. La salsa blanca, o mejor llamada también bechamel, esta salsa utiliza como ingrediente principal la leche. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos 1 litro de leche. Bueno, tenemos 1 litro de leche y yo quiero hacer una salsa muy liviana. Quiero comer con ñoquis hoy. Entonces, tengo que hacer una salsa livianita. ¿Sí? A ver, Mirna nos dice una consulta.
Una consulta, agregarle la nuez moscada es opcional. Asimismo, eso ya depende de cada uno. Luego vamos a pasar en la parte de los condimentos. Una vez que yo ya tenga, bueno, ya decidí que voy a hacer mi salsa blanca para relleno de empanadas. Hoy quiero cenar empanadas de jamón y queso. Ya tengo mi jamón y queso cortado en cuadraditos y ahora voy a hacer mi salsa blanca, mi bechamel. Bueno, tengo que hacer una salsa pesada. Genial. Ya tengo mi salsa bien pesada. Ahora yo le condimento con sal, le pongo pimienta, si quiero ponerle nuez moscada le pongo. Eso ya es opcional. Los condimentos que ustedes le quieran poner, le pueden poner orégano si quieren. Eso ya es opcional de cada cocinero. Pero la base sería líquido espesante. En este caso, mi leche y un espesante que es mi Rux. ¿Sí? Y acá, como podemos ver, tenemos 1 litro de leche en todo, pero de acuerdo a la cantidad de Rux que está acá a la izquierda, podemos ver Rux, dice acá arriba, tenemos 100 gramos de Rux en una salsa liviana, 150 gramos de Rux en una mediana, 200 gramos en una pesada, salsa pesada, y 250 gramos en una salsa muy pesada. Acordémonos que el Rux es mitad manteca y mitad harina. Entonces, si a mí me pide hacer una salsa liviana, yo quiero hacer una salsa para comer mis ravioles o mis ñoquis mañana. Genial. Entonces voy a hacer una salsa liviana. Tengo 1 litro de leche y necesito 100 gramos de Rux. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Divido en 200 y es 50 gramos de manteca, 50 gramos de harina. ¿Sí? ¿Y cómo yo voy a saber eh, cuánto es 50 gramos? Y bueno, lo ideal sería tener una balancita. En cualquier cocina profesional es indispensable tener balancitas para pesar exactamente. Pe- Pero si no tenés en tu casa, podés guiarte por una cucharada, ¿verdad? Una cucharada con tal de que la harina y la manteca sean en iguales proporciones, siempre, ¿sí? Ustedes van a tener, al recibir su kit, van a tener una balanza, o sea que si ahora no tienen, al terminar este curso van a tener esa herramienta, ¿sí? Y van a ver después de lo necesario y lo útil que es una balanza para hacer bien exacto mis comidas, ¿sí? Tenemos entonces mi RUC 100 gramos, yo ya tengo mi manteca y mi harina, los dos pesados. ¿Qué hago? Cocino en una sartén mi manteca, se derrite y agrego mi harina. Mezclo todo, se forma una pasta. Se forma una pasta. Y a partir de ahí, en esa misma sartén, puedo ir agregando ya de a poquito mi leche mientras que voy mezclando. Nunca se tiene que tirar toda la leche o todo el líquido de una, porque si no se puede formar grumos. Se pueden formar como pelotitas de aire. Entonces, lo ideal es ir agregando de a poco y vas revolviendo para que el Lux vaya absorbiendo y el líquido se vaya espesando. Todo eso nosotros vamos a ir aprendiendo también, no se preocupen, pero ya les adelanto. ¿Y qué pasa si hoy quiero cenar? Hoy quiero cenar empanada de jamón y queso. Genial, tengo ya 1 litro de leche y para 1 litro de leche necesito hacer una salsa blanca bien espesa. Entonces, necesito 250 gramos de Rux, que sería dividido en dos, es 125 gramos de manteca y 125 gramos de harina. Entonces ahí ya mezclo esto en la cocina, en la sartén, y tengo un Rux de 250 gramos para 1 litro de leche. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este punto? Si tienen duda, puedo volver a explicar nomás sin problema.
Pueden escribir ahí en el chat. A ver, genial, Mirna. Bueno, ninguna duda. A ver, ¿alguien más? A ver, interesante, no sabía eso, dice Gabriela. Buenísimo, entonces hoy aprendimos algo nuevo. Entonces, depende mucho de qué salsa voy a usar, para qué producto voy a hacer. Si yo tengo una lasaña y hago una salsa liviana, una salsa blanca liviana, ¿qué va a pasar? Se me va a derramar todo. Entonces, si hago una pesada, me puede servir, me va a servir para mezclar con qué producto quiero tener, ¿sí? Entonces, eso es importante, esto es muy importante de manejar porque se aplica en muchísimas salsas. La comida es básicamente un plato principal y las salsas son lo que le da, es lo que le da sabor generalmente a las carnes, a las pastas, a la pizza, ¿verdad? Entonces, eh, esta parte también es muy importante, especialmente porque nosotros vamos a practicar una salsa blanca, por ejemplo. Vamos a hacer una salsa blanca con ñoquis y vamos a hacer también una salsa blanca para rellenos de empanada. Entonces, ustedes tienen que diferenciar, bueno, quiero una salsa para empanada, bueno, genial, tengo que hacer una salsa muy espesa, bien espesa para que no se me caiga todo a la hora de cargar en mi masa de empanada, ¿sí? Bueno, acá tenemos otros espesantes. No es solamente el Rux un espesante, sino que tenemos, por ejemplo, la manteca mainé, ¿sí? Tenemos el almidón de maíz, que también es un espesante. Dice Mirna, una vez probé una pizza con salsa blanca y choclo, perdón, no sabía que se le daba múltiples usos. Claro, así mismo. O sea que las salsas son lo que básicamente le da sabor a una infinidad de platos, ¿verdad? Tenemos los almidones modificados. Yo estoy seguro que más de una persona también ya hizo una salsa blanca con almidón, perdón, con fécula de maíz o con la famosa maicena, que maicena es la marca, que se le llama fécula de maíz, ¿sí? Luego tenemos la yema, que también se utiliza la yema como un espesante, ¿sí? Depende mucho de la salsa, depende mucho también del plato para poder espesar, ¿sí? También la sangre y coral se utilizan también para poder espesar en ciertas preparaciones. Las verduras, también los purés, ¿verdad? Se utilizan también para hacer más espesas. Y seguidamente tenemos las salsas. Ya estuvimos viendo lo que es el fondo, ya vimos lo que es las sopas y ahora entramos a los que son las salsas, ¿sí? Una salsa puede ser definida como un líquido sabroso, usualmente espesado, el cual es usado para condimentar, saborizar y realzar las comidas. Las salsas son combinaciones de alimentos creadas por los cocineros para buscar el perfecto contraste con el trozo principal. Debe tener cuerpo para cubrir la superficie del alimento. Cuando se desea, debe ser rápida y aromática. Su función es realzar el sabor, el aroma y el aspecto del ingrediente principal del plato. Las salsas clásicas tienen bases que pueden comenzar con fondos, aceites, manteca o huevo. Con ellas se forman estructuras como las salsas básicas y agregando otros ingredientes determinados se obtienen derivados. O sea que existen las salsas básicas que vamos a aprender
Y a partir de la salsa básica yo puedo ir creando otras salsas de acuerdo a los ingredientes que voy incorporando en mi salsa. ¿Sí? Bueno, servicio de salsas. ¿Sí? La salsa debe tener un perfecto contraste con el trozo principal. Uno, eso. La salsa se puede servir también por separado. Hoy en día nos vamos, comemos un lomito y tenemos una salsa de ajo, por ejemplo, que viene por separado. O algunos que ya tienen incorporado en la comida. La salsa no debe cubrir por completo el trozo principal. Si tengo voy a servir un plato de carne, no puedo llenarle de salsa, por ejemplo, sino que no puede cubrir todo tu plato principal. Es nada más una porción de salsa, solo la mitad, para poder identificar el alimento salseado, ¿sí? Para que el comensal o la persona que va a comer pueda saber qué va a estar comiendo, que se vea la carne con una salsa, ¿sí? La salsa se puede servir como base del trozo principal. Los trozos principales rellenos que son sometidos a fileteado no se bañan con salsa. Este debe ir base o a los costados. Cuando el plato fuerte o plato principal tiene un trozo principal compuesto por dos piezas. Por ejemplo, un tournedo que sería dos cortes de lomito, de lomo. Solo se cubre con salsa uno de ellos. O sea, si tengo en mi plato dos trozos de carne, solamente se le pone a uno, por ejemplo, una salsa, ¿sí? La salsa no debe superar los 80 grados, ¿sí? Debería saber suficiente para que el comensal terminara su trozo principal sin que le falte ni le sobre la salsa. O sea, tampoco se recomienda poner muy poco o demasiada salsa. Tiene que ser lo justo y lo necesario para que la persona pueda comer su plato principal. La familia de las salsas, ¿sí? Así como estuve mencionando, la salsa está compuesta por un líquido y un agente leudante, perdón, un agente espesante, que ya estuvimos viendo los tipos de espesante y en uno de ellos, el que hablamos un poquitito más, es el RUX. O sea, tenemos el líquido y el RUX. Y ahí se deriva una salsa madre, ¿sí? Así conseguimos una salsa madre. La salsa blanca que estuvimos viendo es una salsa madre. Es una salsa madre. La salsa madre y una salsa secundaria, cuando tenemos las dos salsas, ¿sí? Más un ingrediente X, se convierte en una salsa derivada, ¿sí? O sea que si yo tengo mi salsa blanca y le agrego, voy a hacer una pasta con salsa blanca y le agrego cebolla, después le agrego ajo, le agrego cortes de albahaca, en chiffonade, por ejemplo, se puede convertir en otra con otro nombre porque ya tiene otros ingredientes que le aportan otro sabor. Entonces ya es una salsa derivada de la salsa madre, que sería la salsa blanca. ¿Y qué son las salsas madres? Las salsas madres son consideradas básicas dentro de la gastronomía. Se le llama salsa madre porque a partir de ella se elaboran las salsas madres secundarias y también una enorme cantidad de otras salsas, llamadas salsas derivadas, que dependiendo de los ingredientes que se le adicione adquieren a su vez diferentes nombres. Ustedes van a encontrar de repente en alguna receta donde dentro de su recetario de ingredientes ya van a encontrar una salsa bechamel, por ejemplo. O sea, que quiere decir que ustedes ya tienen que tener lista esa salsa blanca antes de empezar a cocinar. ¿Sí? Antes de empezar a cocinar, ya vamos a tener, ya tenemos que tener nuestra salsa, que ese ya es parte de nuestra mise en place. ¿Sí? Después le voy a explicar qué es la mise en place. Pero a partir de una salsa madre se derivan otras salsas derivadas que tienen otros, que ya varían su nombre de acuerdo al ingrediente, ¿sí?
Bueno, acá tenemos la clasificación de las salsas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las salsas madres oscuras, que la más tradicional, la que nosotros conocemos, es esta salsa de tomate. La salsa de tomate es una salsa básica, es una salsa madre o sí, salsa madre oscuras, ¿sí? Entre ellos la salsa de tomate que usamos, una salsa básica de tomate para hacer las famosas salsa roja, podemos usar para hacer la salsa de pizza, ¿verdad? Entre otros. Luego tenemos las salsas madres claras, que entre ellas tenemos esta salsa bechamel, que es la más conocida, que es la salsa blanca, ¿sí? Esta es una salsa madre básica, eh, que sería la salsa bechamel, ¿sí? Luego tenemos las salsas madres emulsionadas calientes. Estas dos salsas son salsas madres también, pero muy pocos restaurantes en el mundo hacen por la dificultad. Estas salsas, por ejemplo, tienen que mantenerse a una temperatura X porque si está más caliente de lo que tiene que estar, se corta. Si baja mucho su temperatura, más de lo que se recomienda, se corta. Entonces, por su dificultad, ya muchos restaurantes dejaron de usar. Luego tenemos las salsas madres emulsionadas frías, que entre ellas encontramos la mayonesa, la salsa básica, perdón, salsa madre emulsionada significa que se tiene que mezclar para poder, se tiene que mezclar en frío para poder obtener. Como en este caso la mayonesa se mezcla huevo con aceites. Luego tenemos la vinagreta, que se utiliza vinagre y aceite, se emulsiona, se mezcla, se bate para tener una vinagreta. Es tradicional comer, por ejemplo, la lengua a la vinagreta en eh, las fiestas de fin de año, ¿sí? Y luego tenemos otras salsas secundarias, que tenemos la salsa alemana, salsa suprema, salsa de vino blanco, por ejemplo. Bueno, acá tenemos un poquito la composición de estas salsas madres calientes. ¿Cuáles son los ingredientes que llevan? Como vimos, la bechamel tiene la leche como ingrediente principal. El Rux, se utiliza el Rux claro y su nombre es la salsa bechamel, ¿sí? Luego tenemos el fondo claro, utilizando un líquido, se usa el fondo claro, puede ser de ave, res o de pescado. El Rux, utilizamos el Rux rubio y tenemos una salsa velouté de ave, una salsa velouté de res o de pescado. Luego tenemos los fondos oscuros, se utiliza un Rux oscuro, tenemos una salsa española y una salsa demi-glace. Luego tenemos la salsa de tomates, salsa básica de tomates, que se utiliza tomate más un poco de fondo. Y tenemos el Rux, con el Rux oscuro podemos usar también para poder espesar más nuestra salsa de tomate, ¿sí? Y luego tenemos la que se utiliza la manteca y yemas de huevo para tener la holandesa y la bernesa, ¿sí? Y las salsas madre frías, en este caso aceite más yemas, tenemos mayonesa. Y el vinagre más aceite tenemos una vinagreta, ¿sí? Bueno, vamos entrando a la última parte de este módulo y nos encontramos con los agentes leudantes, ¿sí? Los agentes leudantes, tenemos tres tipos de agentes leudantes. Tenemos los químicos, leudantes biológicos y leudantes físicos. En este caso, los leudantes eh, químicos son los que actúan con la presencia de líquidos y a altas temperaturas. Por ejemplo, si voy a hacer un bizcochuelo, normalmente se utiliza polvo de hornear, que es un agente leudante químico que sirve para que dentro del horno tu torta se hinche, ¿verdad? O se infle. Entonces, eh, ese sería un tipo de agente leudante químico.
Pero acá tenemos el polvo de hornear, el bicarbonato de amonio y el cremor tártaro, que también se utiliza como agente leudante químico. Estos materiales ustedes tienen ya en la plataforma, pueden volver a leer, pueden descargar, pueden volver a darle una lectura para interiorizarse también más si de repente no entendieron algún punto, ¿sí? Tenemos los agentes leudantes físicos. En este caso es a través de una incorporación de batido. Por ejemplo, si voy a hacer un bizcochuelo sin ningún leudante, sin polvo de hornear, solamente utilizo el batido de los huevos para que esto genere burbujas y en el horno se infle, ¿verdad? Entonces, un agente leudante físico es el batir, es el hecho de el batido, ¿sí? Luego tenemos los agentes leudantes biológicos. El más conocido entre ellos es la levadura, que se utiliza para hacer panes, ¿verdad? Está constituida por un microorganismo. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo qué son los microorganismos? Bueno, son los microorganismos, en este caso teníamos los buenos y los malos, ¿verdad? Los que no son buenos. En este caso, la levadura es un microorganismo bueno que se utiliza para que pueda fermentar y leudar un panificado, que hoy en día se usa, consumimos, para acelerar también el leudado de un panificado. Eh, y en este caso, durante el horneado, el alcohol se evapora, pero el gas carbónico queda atrapado en la red del gluten y es lo que le da la esponjosidad a la masa, ¿sí? Tenemos la levadura fresca y la levadura seca. Nosotros vamos a estar haciendo panes, vamos a estar haciendo pan chip, por ejemplo. Y en este caso, la levadura fresca se compra del súper o de cualquier local, se compra fresca, tiene que estar fresco, tiene que estar frío a temperatura fría, ¿sí? Y la levadura seca viene en sobres que está totalmente seco, no necesita refrigerarse, ¿sí? Esa es una principal diferencia entre los dos también, para que tengan en cuenta. Otra diferencia es que la levadura fresca se tiene que utilizar un poco menos, perdón, más a diferencia de la levadura seca. La levadura seca viene más concentrada. O sea que si en una receta me dice 1 kilo de harina y tengo 50 gramos de levadura fresca, pero yo no encontré la levadura fresca, solamente encontré levadura seca, en vez de 50 tengo que usar 30 por ejemplo. O puedo usar 30, se tiene que usar un poco menos porque es un poco más concentrado la levadura, ¿sí? Y por hoy, esto fue todo, ¿verdad? Espero que hayan entendido. Me gustaría saber si hasta acá alguien tiene alguna duda, algo que quieran preguntar, algo que no les quedó bien claro. Genial, Gabriela, súper bien, todo bien entendido, dice. Genial, a ver, ¿alguna consulta, duda? Excelente, buenísimo, qué bueno, Mirna, también excelente como siempre, muy interesante la clase, buenísimo. Antes de ir terminando, me gustaría si por favor pueden encender su cámara porque nos piden también hacer una captura, hacer una captura de pantalla
Entonces, si las personas que puedan, por favor, si pueden pueden encender su cámara para tomarnos una foto. Ahí le veo a Mirna, Felicita, Ninfa, Milce, también ahí María, también que está aprendiendo, Sandra, Antonia, mucho frío por acá también. Bueno, yo creo que, a ver, Ana Sofía, bueno, 2 y 3. Ahí está, genial. Vamos a estar enviando también en el grupo. Así que eh, es muy importante que puedan participar de todas las clases que puedan. ¿Por qué? Porque todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Así que eh, para que no se puedan perder de algún término nuevo, después ya vamos a entrar en recetas, van a tener videos, van a tener clases en vivo. Así que es muy importante que puedan participar. ¿Sí? Ahí guardo la foto. Bueno, entonces, si nadie más tiene ninguna duda, ¿sí? Recuerden que hay puntos en la plataforma. Cada persona tiene que completar los puntos para poder terminar, para poder pasar al siguiente módulo. Así que, por favor, si pueden ir completando las cositas que les faltan, si tienen dudas, entonces también yo me pongo a disposición. Y por favor, si pueden volver a releer, que es mucha información, de repente nos olvidamos, ¿verdad? Entonces vayan leyendo en su tiempo libre, es muy interesante todo lo que estamos aprendiendo, porque no todos los días uno tiene la oportunidad, ¿verdad?, de enseñarle, mira, esto es así, así y así, ¿verdad? Entonces, espero que puedan volver a mirar antes ya de poner en práctica, y como tarea les dejo que mañana si van a cocinar algo o esta noche igual practiquen algunos, ya los cortes de algunos vegetales, especialmente el brunoise, especialmente el juliana, ¿verdad? Entonces es súper bueno también que ya vayan practicando, que ya después les va a salir eh, normal. ¿Está bien? Entonces yo me despido, les deseo una excelente tarde a todos y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.